Y si te dijera que antes de que existiera el polvo del universo, antes del primer amanecer, ya había un nombre pronunciado con reverencia en los cielos eternos, y si supieras que antes del Génesis, antes de la luz, antes del sonido, Jesús ya era. Muchos piensan que Cristo comenzó en Belén, en un pesebre humilde, entre animales y pastores. Pero esa noche no fue su principio, fue su manifestación. El Hijo Eterno de Dios ya existía antes de la creación misma. Juan lo declaró con voz profética: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Libro de Juan capítulo 1 versículo 1. Esa frase es una de las más poderosas de toda la Escritura, porque no dice fue hecho, ni apareció, sino era. Jesús no tiene origen, Él es el origen. Él no fue creado, todo fue creado por medio de Él y para Él. Antes de que existiera el espacio, ya había una comunión perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad imposible de romper, un amor eterno y autosuficiente. En esa eternidad sin medida, Jesús estaba junto al Padre, compartiendo una gloria imposible de describir. Y en ese silencio infinito, el plan fue revelado. El Padre habló con el Hijo y el Espíritu: hagamos al hombre a nuestra imagen. En ese momento, Jesús aceptó algo que solo Él podía entender, que su creación un día lo traicionaría, y que Él mismo tendría que redimirla. El Cordero fue ofrecido antes de que existiera la primera piedra del Edén. Apocalipsis 13:8 lo llama el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Eso significa que antes de que existiera el pecado, ya existía la solución. Antes de que el hombre cayera, ya existía la cruz. Jesús no fue una reacción al error humano. Jesús fue el plan eterno de Dios. Cuando oró, en libro de Juan, capítulo 17, versículo 5, sus palabras revelaron el misterio que había permanecido oculto por siglos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Ahí, Jesús abre la cortina del tiempo y deja ver quién era realmente el Hijo Eterno, glorioso, sin principio ni fin, el que estuvo junto al Padre desde siempre. Imagina ese instante antes del tiempo. Nada existía, ni el polvo, ni la luz, ni los ángeles, solo Dios. Y dentro de esa plenitud perfecta, Jesús era el Verbo vivo, la expresión visible del Dios invisible. En el misterio de la eternidad, el Padre amaba al Hijo, y Jesús mismo lo reveló cuando dijo: Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17 era la voz que hablaría al universo y lo llenaría de existencia. Cuando dijo: sea la luz, la oscuridad huyó y el cosmos nació. La palabra, el Logos, dio forma a todo lo que existe. Jesús no solo estaba en el principio, Él es el principio. Por eso Apocalipsis 22:13 lo llama: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Cada átomo, cada estrella, cada ser vivo, lleva su firma invisible. El universo no es un accidente, es un testimonio vivo del poder del Hijo Eterno. Pero lo más impresionante es que, en esa gloria, Jesús ya sabía que un día dejaría el trono. Sabía que se vestiría de carne, que sería despreciado y que moriría. Y aún así, dijo sí. Desde la eternidad, el Hijo aceptó la cruz. Desde la eternidad, el amor lo impulsó a crear. Desde la eternidad, Jesús ya era el Salvador del mundo. Así comienza la historia que ningún ojo humano presenció, la historia de un Dios que antes de decir, sea la luz, ya había decidido amar. El silencio eterno fue interrumpido por una voz
una voz tan poderosa que la nada se estremeció. Esa voz era la del Verbo, era el Hijo, el Verbo eterno, el canal por el cual todo fue creado. Pablo lo explicó así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Pero cuando llegó el turno del hombre, algo cambió. El Verbo no habló desde lejos, se inclinó, tomó polvo con sus manos y formó al hombre. El Creador tocó su creación y sopló vida. Y ese soplo, ese aliento divino venía del mismo Verbo que había dicho sea la luz. Adán abrió los ojos y vio el rostro de su Hacedor. Ese rostro era el mismo que siglos después nacería en Belén. Sí, el niño del pesebre fue el mismo que moldeó a Adán con sus propias manos. El mismo que formó las estrellas y trazó los ríos. El Verbo hecho carne. Y mientras la creación cantaba su perfección, una rebelión se gestaba. Un querubín llamado Lucifer contempló la gloria del Hijo y la envidió. Quiso ser como él, quiso ocupar su trono, pero no comprendió que Jesús no tenía gloria prestada. Su gloria era su esencia misma. Lucifer fue expulsado, y el universo fue testigo de la primera batalla entre la verdad y la mentira. El Verbo siguió sosteniendo todo con su poder, pero algo ya estaba decidido. Un día, ese mismo Verbo descendería al mundo creado para vencer definitivamente al mal. Jesús explicó su identidad con claridad en Juan 8. Éxodo 3, con esas palabras, Jesús declaró abiertamente que Él es Dios eterno. El mismo que habló desde el fuego, el mismo que creó el universo. El Verbo no solo estaba en la historia, Él es la historia. Todo lo que existe tiene sentido solo en Él, y sin Él, todo pierde propósito. El Hijo Eterno explicó quién era mucho antes de nacer, mucho antes del mundo, mucho antes de todo. Él no vino a comenzar algo nuevo, vino a revelar lo que siempre fue. Jesús no necesitó demostrar quién era con coronas ni tronos terrenales. Su identidad no se fundaba en títulos humanos, sino en una realidad eterna. Él sabía quién era, aunque el mundo no lo comprendiera. Desde la eternidad, el Hijo existía en perfecta comunión con el Padre. Y cuando vino al mundo, su misión no fue solo morir, fue revelar al Padre, mostrar al mundo lo que estaba oculto desde antes de la creación. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11. Porque si Jesús podía decir eso, significaba que Él existía antes que toda la creación, como la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1. No era un profeta, no era un ángel, no era un mensajero, era Dios mismo encarnado. Imagina el impacto de esas palabras en los oídos de los fariseos. Un hombre de carne, caminando entre ellos, afirmando ser anterior a Abraham, anterior al mundo, anterior al tiempo. Por eso lo querían apedrear, porque no entendían que el eterno Verbo había descendido del trono y se había hecho hombre. Jesús no hablaba desde la filosofía, hablaba desde la memoria de la eternidad. Cuando dijo, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6. Cada milagro era un eco de su poder creador. Cuando calmaba el mar, el viento lo reconocía. Cuando hablaba a los demonios, ellos temblaban. Cuando tocaba a los enfermos, la creación misma obedecía. ¿Por qué? Porque era la misma voz que en el principio dijo, sea la luz. Era el mismo poder, la misma autoridad, el mismo Dios. En Juan 17, Jesús oró como quien recuerda algo que el mundo había olvidado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús estaba a punto de morir, pero hablaba como alguien que ya había vencido.
Él recordaba la gloria de la eternidad y prometía compartirla con todos los que creyeran en Él. Esa oración no era solo una petición, era una declaración de identidad. Jesús no oraba como un profeta, oraba como el Hijo Eterno que regresaba a casa. Y cuando fue crucificado, los cielos se oscurecieron. El Creador colgaba del madero. El que sostuvo las galaxias ahora era sostenido por clavos. El que dio forma al universo fue traspasado por su propia creación. Pero aun en su agonía, su voz reveló su divinidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23. Solo alguien que conocía al Padre desde la eternidad podía pronunciar esas palabras con tanta confianza. El mundo creyó que la historia terminaba allí, pero 3 días después, el Hijo Eterno resucitó, como había prometido. La tumba vacía fue la firma del Creador sobre la historia. El tiempo se dobló ante el Eterno, y cuando se apareció a sus discípulos, les explicó algo que nadie había comprendido del todo, que el mismo Verbo que existía antes de todo, ahora vivía en ellos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 20. La misma voz que habló en la nada y formó el universo, ahora llama a cada alma por su nombre. Jesús no es un personaje del pasado, Él es la eternidad hecha persona. Él no vino solo a salvarte del pecado, sino a devolverte al plan eterno que existía antes de la creación. En Efesios 1:4, Pablo lo revela con palabras asombrosas. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso significa que tú también fuiste pensado desde antes del principio. Tu vida no es un accidente. Tu existencia fue soñada por el mismo Cristo eterno. Antes de que existiera el universo, Jesús ya te conocía. Él explicó quién era y en su explicación te incluyó a ti, porque en su eternidad ya estabas en su mente, en su amor y en su propósito. Y llegará un día, pronto, en que el Hijo volverá a manifestarse, no como el siervo sufriente, sino como el Rey eterno, el mismo que habló antes del tiempo. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el mismo que fue, que es y que será, el Hijo eterno, el Verbo de Dios, el Creador que se hizo carne, explicó quién era antes de la creación del mundo. Y hoy sigue explicándolo, no con palabras, sino con su presencia viva en el corazón de quienes lo reconocen como el Dios sin principio ni fin. Porque todo comenzó con Él, y todo terminará con Él. Jesús no fue parte del tiempo, Él creó el tiempo, y desde antes del principio ya te amaba.